Ahora nos corresponde trabajar sobre la Edad Moderna. Vamos a dejar a un lado la Edad Media, pero antes veamos un pequeño documental donde nos informa y nos explica la importancia de esta y lo relevante que nos ha dejado en nuestra época actual. En conclusión, la Edad Media es significativa para nuestro mundo moderno, porque a pesar de que existe una presencia de la antigüedad clásica, nuestro mundo de hoy en día deriva de los planteamientos que sucedieron en aquellos 10 siglos. En aquellos 10 siglos se reestructura la lengua, se reestructura el sistema de creencias, se reestructuran las relaciones personales, y eso llega hasta nuestros días. Pensemos que cuando termina la Edad Media, se descubre el Nuevo Mundo. Y entonces la primera llegada de los hombres europeos al Nuevo Mundo fue trayendo los conceptos medievales. La importancia del descubrimiento de América, ¿qué es? Que nosotros, americanos, nos apropiamos de la antigüedad clásica. O sea, a partir de ese momento, Grecia y Roma son nuestros. Si nos hubiera descubierto un caballero japonés llamado Cristóbal Colón, nosotros nos habríamos apropiado de Oriente. Como fue Colón, nos apropiamos de Occidente. Pero eso que implicó la aportación del Nuevo Mundo a esta sociedad medieval que había terminado. Entonces, si en Europa el contacto es directo de la Edad Media al mundo moderno, también en América hay este pasaje por todo lo que implica la instauración de la cultura del Nuevo Mundo, la cultura virreinal que asume todo esto. Y seguimos manejando no solo lengua y sistema de creencias, sino también modelos socioculturales que se crean en aquel momento. El amor, el cortejo, la dama son medievales. Y es más, no nos extrañemos. Si pensamos en los grandes éxitos de cine o de librería, si pensamos en la Guerra de las Galaxias, no es más que la transposición de los códigos de caballeros. Los caballeros Jedi no es más que la transformación de la mesa redonda. Y si nos vamos a otro espacio, si pensamos en Harry Potter, no es más que una presencia de mundos medievales. Y hablo de las formas culturales de gran difusión, porque si nos vamos a aquellos más elitistas, aún es más acendrada la presencia de la Edad Media. Un espacio de tiempo que conocemos porque también es nuestro. Antes de comenzar, debemos de recordar que la Edad Media duró 10 siglos, es decir, 100 años, y que muchos historiadores dicen que abarcó del siglo V al siglo XV. En esta línea de tiempo, puedes darte cuenta que el inicio de la Edad Moderna suele fijarse con la caída de Constantinopla en 1453 o con el descubrimiento de América en 1492. Al final de la Edad Moderna suelen situarse en los siglos XVIII con el estallido de la Revolución Francesa en 1789 o incluso un poco antes, con la declaración de la independencia de los Estados Unidos en 1776 del siglo XV, después de la terrible peste negra que provocó muertes y hambrunas, las sociedades medievales comenzaron a recuperarse. Aumentó la población, aumentó la producción agrícola y aumentó el comercio entre Europa y Oriente. Gracias a esto, las ciudades medievales crecieron y se fortalecieron cobrando importancia como lugares de los intercambios comerciales, pero también como los nuevos centros políticos administrativos de los reinos. Es decir, como los lugares desde donde gobernaba la monarca, el rey, que ahora concentraba su mayor poder y fuerza. El Renacimiento, como su nombre lo dice, se considera que fue una etapa de renovación, de resurgimiento, de cambios profundos que se pusieron de manifiesto en las artes, la filosofía, la ciencia, la religión, la política, la economía de la Europa de los siglos XV y XVI.
El Renacimiento trajo consigo otros cambios. Uno de estos cambios fue el fortalecimiento de las monarquías europeas. Durante los siglos XV y XVI, los monarcas europeos van a comenzar y a concentrar mayor poder en su persona, lo que les permitirá un mayor control sobre sus territorios y sus... Con este cambio ya no habrá reinos feudales dispersos peleándose entre sí, sino hasta estados cada vez más grandes y unificados bajo la figura de un solo rey o monarca. Ejemplos de estas monarquías fueron la de Castilla y Aragón, en la actual España. En estas pujantes ciudades se construyeron nuevos palacios, catedrales, edificios y universidades. Ejemplos claros de estas ciudades en crecimiento fueron las ciudades italianas de Florencia, Génova, Venecia y Roma. El Renacimiento fue ante todo un movimiento artístico y cultural impulsado por genios italianos como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Maquiavelo, entre otros. En estas ciudades italianas, grandes artistas e inventores comenzaron a impulsar nuevos conocimientos, nuevos inventos y nuevas manifestaciones artísticas, recuperando entre otras cosas el legado griego y romano de la antigüedad. Uno de estos grandes artistas e inventores italianos que renovaron las artes y las ciencias en Europa del siglo XV fue Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, símbolo del Renacimiento. La habilidad de Leonardo para examinar el movimiento quedó plasmada en su arte gracias al trazo de su pincel. Con el tiempo, realizaría dos de las pinturas más célebres de la historia: la Mona Lisa. Sus investigaciones científicas conformaron su arte. Leonardo arrancó la piel de los rostros de los cadáveres, delineó los músculos que mueven los labios, para pintar después la sonrisa más inolvidable del mundo. La Última Cena. Exploró la matemática de la óptica, mostró cómo inciden los rayos de luz en la córnea para conseguir la mágica ilusión del juego de perspectivas de la Última Cena. La analogía que estableció Leonardo fue entre el cuerpo humano y las máquinas. Comparó el movimiento de los músculos y el del cuerpo con las reglas mecánicas que había aprendido en sus estudios de ingeniería. Su descomunal ballesta, una ciudad ideal, el helicóptero, el paracaídas, el automóvil, tanques de guerra mortíferos, entre muchos otros inventos, fue en los que difuminó las fronteras entre la ciencia y el arte. También lo hizo entre la realidad y la fantasía. El hombre Vitruvio. Su capacidad para combinar arte y ciencia, simbolizada por su dibujo de un hombre completamente proporcionado, con los brazos extendidos dentro de un círculo y un cuadrado, lo convirtió en el genio más innovador de la historia. Los estudios anatómicos de Leonardo culminaron con su descripción del comienzo de la vida. Su dibujo del feto proyecta una cualidad espiritual que trascendió sus otros estudios anatómicos. La mejor manera de contemplar su vida es con la misma actitud con la que Leonardo observaba el mundo, lleno de curiosidad y de entusiasmo por sus infinitas maravillas. Como vimos anteriormente, uno de los cambios más importantes durante el Renacimiento fue el movimiento artístico y cultural encabezados por Da Vinci, Miguel Ángel, Nicolás Maquiavelo y otros artistas y pensadores italianos, quienes desarrollaron una nueva visión del ser humano y el mundo. De acuerdo con esta nueva visión, la reflexión y la investigación se consideraron los mejores medios para conocer el mundo, dejando de lado las creencias religiosas que predominaban en la Edad Media. Durante el siglo XV y XVI aparece algo muy importante: la división de la Iglesia cristiana entre católicos y protestantes, así como la revolución científica, que trajo consigo nuevas formas de conocer y aprender el mundo. Efectivamente, en esta época de la historia, la Iglesia medieval, que anteriormente se hallaba unida bajo la autoridad del Papa, se dividió.
Un grupo de creyentes encabezados por el alemán Martín Lutero desconoció la autoridad papal y se lanzó a la formación de su propia iglesia y religión. A este movimiento de separación se le conoce como la Reforma Protestante. Dios dejó de ser pensado como el centro del universo. Ahora fue el ser humano quien ocupó ese lugar, lo que abrió el camino hacia un nuevo humanismo.